y se regresó a la Cámara de Diputados donde votaron todos los diputados de Morena y todos los de la oposición porque fuera civil, un cuerpo civil. Nunca se obedeció, que además trae un problema político y de todos modos están votando a favor. Y me temo, muchos de la oposición votarán a favor en este jueves. El tema de la reforma sobre la Guardia Nacional no es un tema nuevo. Va a ser tema esta semana, pero no es un tema nuevo. Ya se había intentado en diferentes ocasiones. Y nada más una breve recapitulación para quienes nos están escuchando. Es el nacimiento de la Guardia Nacional. Desde un principio se prometió que iba a ser un cuerpo civil. Yo me acuerdo muchísimo estas declaraciones de Olga Sánchez Cordero diciendo son policías, queremos policías, porque lo que siempre se ha criticado desde quienes se dedican a la seguridad es que más militares en las calles no se traducen en lugares más seguros, porque la forma en la que están entrenados los militares es muy distinta a la forma y el objetivo con el que están entrenados los policías. En México tenemos un problema porque hay municipios sin policías, porque en muchos lugares hay policías mal preparados o mal pagados, pero también hay ejemplos, Yucatán es uno de ellos, de policías súper preparados, con excelentes resultados, con unas prestaciones espectaculares que dan resultados. Entonces, sabían la que se aventaban e insistieron muchísimo en que la Guardia Nacional iba a ser un cuerpo civil. Nadie se las compró, porque en realidad nunca lo fue, porque fueron militares los que empezaron a llenar este nuevo cuerpo de seguridad. Y ya en la práctica, pues un último detalle que se había intentado modificar varias veces para que prácticamente ya, ahora sí, sin ningún disfraz, fuera un cuerpo de seguridad a cargo de las Fuerzas Armadas. Eso viene esta semana. Pablo Giró, integrante del colectivo Seguridad Sin Guerra, nos acompaña en la línea. Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, Pam. ¿Tú cómo estás? Bien, gracias. ¿Cuántas de las personas que los acompañaron a ustedes en el colectivo Seguridad Sin Guerra, que era justamente lo que buscaba la no militarización de la seguridad, estarán seguramente votando a favor de esta reforma esta semana? Sí, no es trágico porque en tu recuento que estuvo muy bueno, te faltó un pedacito, Viene. que es muy importante. Cuando entró el presidente López Obrador, la Cámara de Diputados votó una reforma a la Guardia Nacional constitucional y la votó que fuera militar. Eso fue en la Cámara de Diputados. Cuando se pasó al Senado, los senadores mismos de Morena se dieron cuenta de la locura que esto era y se pusieron de acuerdo con todos los demás legisladores en el Senado y votaron por unanimidad, si recuerdo, fueron todos, excepto creo que un senador, y para que fuera civil. Y se regresó a la Cámara de Diputados donde votaron todos los diputados de Morena y todos los de la oposición porque fuera civil, un cuerpo civil. Nunca se obedeció, nunca se obedeció. Desde el primer minuto la Guardia fue de forma militar. Fue controlada por los militares, la Secretaría de Seguridad jamás la ha controlado, en contra de la ley, y se intentaron muchos recursos en el camino, mismos que se ganaron. El año pasado, hace un año, la Suprema Corte dio la razón a estos recursos diciendo que la Guardia Nacional tenía que ser civil. Dio fecha terminal en diciembre del año pasado y no se obedeció. Es decir, desde el inicio, la Secretaría de la Defensa no ha obedecido la Constitución y no ha obedecido a la Suprema Corte de Justicia, que ratificó lo dicho en la Constitución. Pero como bien dices, el grave problema que tenemos es que los legisladores saben a lo que están haciendo, saben que no ha sido eficiente, que no va a ser eficiente, que no va a traer más paz, que además trae un problema político y de todos modos están votando a favor. Y me temo, muchos de la oposición votarán a favor en este jueves, que me parece ¿Por qué crees que la oposición también votará a favor? Bueno. Pues yo creo que hay mucha presión de parte del ejército. La entrada en vigor de la Guardia Nacional acabó con la Policía Federal. Ya no existen fuerzas federales, no existen fuerzas federales armadas que no sean parte del ejército y la Guardia Nacional. Entonces, si tú eres un gobernador o un alcalde de la oposición,
y pides ayuda para que vengan y los militares pues no te la dan o te la detienen, no sé qué, te llevas tú el problema político. Entonces, desgraciadamente se han vuelto esenciales, aunque en realidad se han vuelto muy ineficaces, porque no han resuelto nada. Lo vemos hoy en día en Culiacán. La declaración de ayer de este mando, una verdadera, ya no sé si vergüenza sea la palabra que quepa. Es increíble, pero es que es un poco mi punto. El punto de los militares es que obedecen a la orden del jefe y no la piensan, no entienden su labor. Entonces, el jefe les dijo que ellos no intervengan porque se están peleando las bandas y pues ya es problema de los demás. Allí ustedes cúbranse y agáchense para que no les toquen las balas, lo cual es una locura, ¿no? Porque el Estado, la obligación del Estado es ser la única fuerza armada en el país, punto. O sea, no se pueden permitir estos ejércitos de los crímenes organizados y menos permitir salir a decir que, bueno, pues que se maten entre ellos y esperemos que no maten a muchos civiles para que acabe el conflicto y uno de ellos se quede con el control del territorio. Es una locura. La declaración es una locura, pero lo que es más importante entender es que la mentalidad del ejército no les permite ser buenos policías. Hoy en día ya no hay fuerzas federales, ya no hay capacidad de investigación y la reforma que van a pasar el jueves, que parece que es nada más de la Guardia Nacional y que se la van a asignar al ejército, es mucho más, ¿Qué más trae? porque cambia y les da la capacidad de investigación a la Guardia Nacional, es decir, ya no va a haber, ya no es la Policía Federal la que puede investigar o a otra fuerza, sino nada más la Guardia Nacional, cosas federales, obviamente, no locales, y la inscribe dentro del fuero militar, es decir, ya son partes de las corporaciones militares y van a ser castigados internamente por ellos. O sea, tú no vas a poder demandar a una policía, perdón, a la Guardia Nacional que está cumpliendo funciones de policía en la carretera, sino más se va a resolver dentro del fuero militar. A ver, se supone Y que otra antes cosa que los están, delitos de militares cometidos contra ciudadanos sí tendrían que juzgarse pues, por la vía pues civil. van a ser parte en teoría, pero pues van a ser parte de las Fuerzas Armadas ahora. Ya no van a ser ni siquiera parte de la administración del Ejecutivo directo, sino se pasan a ser partes de las Fuerzas Armadas. Y lo peor del asunto es, en el artículo 129 existía una limitante que decía que en tiempos de paz el ejército se tenía que apegar a estar dentro de los cuarteles y hacer cosas que fueran estrictamente de la disciplina militar. Esta iniciativa lo cambia y dice que ahora las Fuerzas Armadas, no nomás la Guardia Nacional, la Marina Armada, la Sedena y la Fuerza Aérea, pueden ser llamadas por el presidente para hacerse en cosas usarse en cosas de seguridad pública. Antes eran cosas de seguridad nacional, es decir, la defensa del territorio contra un enemigo externo. Hoy pueden hablarles porque hay una revuelta de unas personas en algún lugar y puede entrar el ejército. Eso es lo que dice que van a cambiar el artículo 129. Este artículo nunca ha sido tocado en la historia desde 1917 y es un artículo muy peligroso porque entonces ya involucras a las Fuerzas Armadas dentro de la seguridad pública. Ahora, Ya no es ilegal que se use el ejército para cualquier cosa. Pablo, el gobierno dice seguridad pública. Aquí sí creemos que la ley es la ley, pero en Aquí la sí. práctica, todo esto que se va a modificar en la reforma es algo que ya está sucediendo. Fuera de Ya está sucediendo, pero es ilegal. Sí, inconstitucional. Inconstitucional y lo van a volver legal. Entonces, los países que tienen constituciones así y que tienen este tipo de participación de la policía, digamos, del ejército como policía, solo son países en donde existen dictaduras. No, en ningún país democrático sucede una cosa así. Aquí lo que cabe recalcar, que ya les mencioné, es no va a haber otra fuerza federal que no sea la policía. La Guardia Nacional. Sí, Pues, es la única que bueno, pues escucharemos, pero por lo anecdótico, lo que sucede en esta semana prácticamente, porque no hay vuelta están atrás. participando. Y además, lo que es muy impresionante es que ellos decían, esto nosotros en Seguridad Sin Guerra llevamos muchos años,
combatiendo la militarización por las razones que dijiste y otras, pero llevamos muchos años y las razones que el ejército aducía es que no, que los militares eran los únicos que eran honestos, que ellos sí eran capaces, que ellos iban a meter en orden al país, que cómo se iba a meter en orden al país si los políticos estaban en contubernio con los criminales, que los únicos buenos y puros eran ellos. Pero ya llevamos 6 años, como llevamos diciendo, en donde la Secretaría de la Defensa opera la Guardia Nacional. Hay menos arrestos, hay más criminalidad, hay menos control en las carreteras. Estamos peor en todos los indicadores, no hay uno solo en donde se esté mejor y ya han tenido el control 6 años. Entonces ahorita los vamos a premiar por hacer un mal trabajo, dándoles una cosa que no se las vamos a poder quitar en años, décadas, siglos. Una vez que tú le das a la Fuerza Armada esa capacidad, como estamos diciendo, los mismos gobernadores y los mismos diputados no se van a atrever a votar en contra de ellos jamás, jamás, porque ellos son los que van a tener ese control. Híjole, pues Pablo, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado y ya ni para dónde. Otro día, entrevístame para algo que no sea tan deprimente. No, de libros, tienes muy buenas recomendaciones, me acuerdo de eso. Muchísimas gracias.